Hola, buenos días, qué gusto saludarlos. ¿Cómo amanecen? ¿Todo está bien? Es un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Saludamos cordialmente a todos los que se conecten hoy y los que compartan este video con las personas que van a verlo diferido. Es un gusto estar llevando la temática de las parábolas de Cristo. No estamos abordando todas porque es imposible. Sin embargo, estamos abordando las que consideramos más importantes. Bienvenidos todos los que están acá entrando. Es un placer saludarles y desearles un muy buenos días. Recuerden que estamos en una transmisión en directo. No es un programa radial ni de televisión. Es un estudio medio asermonado que tiene buenas intenciones. Qué gusto saludarles. Sean bienvenidos todos y que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar para comenzar de inmediato. Hoy nos espera un tema bastante extenso y quiero no pasarme la hora. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por inspirarnos, levantarnos cada mañana para enfrentarnos al texto, para que tu palabra nos atraviese como la espada que es, entra en nuestro ser y convierta nuestra alma. Padre, queremos abrir tu palabra con humildad, con sencillez, y queremos que ser abonados con la presencia del Espíritu Santo para recibir la buena semilla en nuestras vidas. Padre, toca los corazones, que el ser humano desaparezca, que los defectos puedan ser subordinados, que las capacidades sean subordinadas y que Cristo sea exaltado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos. Pueden hacer sus pedidos de oraciones. Pueden hacer sus pedidos de oraciones en esta mañana y que mi esposa está muy atenta a escribirlos, y luego pues vamos a hacer la oración ferviente en esta hora. No queremos bajarle el nivel o las ganas a estas transmisiones que llegarán hasta que Dios quiera, por ninguna razón, ni por las buenas nuevas ni por las malas nuevas. Queremos hacerlo bien, poner todas nuestras ganas cada mañana en esto que estamos haciendo. Así que sean bendecidos y escriban sus pedidos de oraciones, que vamos a orar. Vamos a orar. Mañana quiero tener un reto con ustedes. Hoy escriban sus pedidos de oraciones, pero mañana quiero que ustedes se desafíen al final de la transmisión, o copile a mi esposa que me acuerdo al final para recordar el reto. El reto va a ser el siguiente: mañana no vamos a pedir, vamos a agradecer. Hoy usted escriba su pedido de oración, vamos a orar con fe, y mañana vamos a agradecer con gozo. Vamos a agradecer con gozo mañana, y mañana usted solo escriba, como en el espacio de petición, escriba su agradecimiento. Yo lo haré también, así que usted también lo puede hacer. Así que mañana va a ser ese reto. Mañana no vamos a pedir, vamos a agradecer. Es la propuesta de quienes dirigimos este programa, o esta transmisión, perdón. Muy bien, vamos a orar. Hoy escriba su pedido de oración para hacer al final la oración fervorosa, pero mañana vamos a agradecer con gozo. Bienvenidos. El texto para esta mañana lo encontramos en el libro de San Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a ir hasta el capítulo 13, y vamos a ver la parábola del sembrador. Una parábola que para mí ha sido bastante inhóspita durante muchos años, pero hoy el Señor, en estos días el Señor me ha ayudado a entenderla a través del Espíritu Santo, el estudio de la Biblia y los comentarios de Ellen White. Así que estoy contento porque me siento pastoreado, reprendido y ministrado por la palabra. Así que intentaré hacerlo de la mejor manera que pueda, en mis capacidades y con mis muchas limitaciones. Mateo capítulo 13 dice así, versículos del 1 en adelante. Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa.
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía más profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Déjenme comenzar diciendo que aquí tenemos a un predicador que poco interés tiene que el populacho o que un sector o cierto sector de su audiencia lo entienda. Y yo creo que uno de los trabajos más incomprendidos es el trabajo de los pastores o de los predicadores, porque generalmente yo entiendo que todos tenemos buena intención, pero a veces no todos somos bien comprendidos. Y aquí hay un predicador que intencionalmente no quiere que un sector de su audiencia le sea muy fácil sus enseñanzas. Y hay que saber, y me moría toda la hora tratando de abordar ese tema, y estaré seguro, o estoy seguro, que no podré abordarlo. Pero quiero dar por lo menos una razón por la cual Cristo usó parábolas y no estaba muy interesado de que un sector de su audiencia comprendiese tan fácilmente lo que está enseñando. Cristo llegó en un tiempo difícil. Ellen White al respecto va a decir en El deseo de todas las gentes, cuando habla sobre un niño os es nacido, ella va a decir que el mundo estaba colapsando cuando Cristo llegó. Que si hubo una época oscura en la historia de este mundo, fueron los días previos a que Cristo naciera en Belén. Por eso es que Jesús alumbró la tierra con su llegada, con su primer advenimiento. Entonces, los fariseos y los clanes religiosos y políticos que se habían desarrollado 300 años atrás, durante ese tiempo, durante el tiempo de silencio que se conoce entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, entre el último profeta y la aparición de Juan como el profeta que advierte la venida del Mesías o prepara el camino al Mesías. En ese tiempo que Dios no habló por profeta, el hombre se organizó y los clanes aparecían. Fariseos, saduceos, etc. Entonces, Cristo, igual que Daniel, igual que Juan, no tiene que ser muy directo con las enseñanzas, porque estaba siempre bajo presión, siempre bajo lupa. Entonces, en el mismo capítulo 13, apunten este texto que es importante. El versículo 34 y 35, los versículos 34 y 35 van a dar otra razón por la cual Jesús hablaba en parábolas. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, que los oráculos del reino de los cielos que Cristo comenzaba a predicarlo tenían que venir envueltos en parábolas. Y las parábolas eran esas experiencias que existían, fehacientes, no eran fábulas, que Cristo tomaba del argot popular, del folclore de los pueblos, y las traía a colación a sus maravillosas enseñanzas. Sin embargo, una de las razones por las cuales Cristo habló en parábolas era para que el clan de los fariseos, sus archi, mega, ultra, hiper enemigos, no adelantaran su muerte. Por eso es que más de una vez Cristo les dijo a algunas personas que fueron beneficiadas con milagros: mirad, no lo digas a nadie. A Jairo, cuando levantó a su hija, no quería adelantar la muerte. Ya Cristo le pone el pie al final al acelerador y le mete quinta velocidad en la semana final de su vida. Sin embargo, entendemos que Cristo tiene un propósito didáctico para pronunciar los oráculos del reino de los cielos por parábolas. Y es lo que estamos tratando de identificar en estas madrugadas.
Bueno, vamos a tratar de entender el texto. Cristo cuenta la parábola del sembrador. Aquí hay un conflicto silencioso entre los evangelistas, pero nada que quite la autoridad de la Biblia, sino en el lugar y en el tiempo cuando Cristo dijo la parábola. Para Mateo y para Marcos, esta parábola aparece en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Para Lucas, esta parábola se da en Jerusalén, o por lo menos en Judea, seguramente saliendo de la casa de Simón el leproso. Para Lucas, es posible que se dé entre saliendo de la casa de Lázaro o de Simón. Eso es Galilea, al sur. Pero para Marcos y para Mateo, especialmente para Mateo, esta parábola se da en Galilea. En Galilea. Y dice el versículo 1 del capítulo 13 de Mateo: aquel día salió Jesús de la casa. La pregunta curiosa para un estudiante de la Biblia como yo soy curioso, es ¿de qué casa? No importa de qué casa haya salido, pero saliendo de la casa que salió, entenderemos dónde estaba Jesús. Y posiblemente sea la casa en Capernaum. Y una de las casas que eran base para Jesús en Capernaum era la casa de la suegra de Pedro. Posiblemente sea así. Pero Ellen G. White, muy acertadamente, ella dice que esto se da en Galilea, en el mar de Galilea. Muy bien. Y Jesús usaba, y hay evidencia en el texto, Jesús usaba la barca en Galilea, en Jerusalén, en Judea, Jesús iba al monte. Su lugar de retiro en Galilea era la barca sobre el mar, y su lugar de retiro en Jerusalén era sobre el monte de los olivos. Puedo llevar una temática más adelante sobre los retiros espirituales que Jesús hacía. Yo soy un convencido de los planes especiales de oración que se puedan tener. Muy bien. Entonces dice que se subió a la barca y la gente está en la playa y comenzó a hablarles en parábolas. Y habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Este incidente de la parábola del sembrador no es diferente al contexto inmediato de la parábola de las 10 vírgenes, de la parábola de la mostaza. En este momento Jesús estaba sentado en la barca y a lo lejos su visión de 360 grados, no física sino espiritual, su sensibilidad para inspirarse, o porque estaba lleno del Espíritu Santo, ve a lo lejos sembradores sembrando, esparciendo la semilla y recogiendo las primeras espigas o frutos. Entonces se inspira. En las artes, en el mundo de las artes, esto se llama musa de inspiración, sensibilidad a la inspiración. Desgraciadamente la religión nos ha hecho duros, témpanos de hielos, calculadores, críticos, analíticos, entre comillas, pero el Señor era sensible. Cuando vio la multitud que había estado con él todo el día, dijo: tengo piedad de ellos, porque parecen ovejas sin pastor, y tengo miedo que se desmayen cuando vayan a las aldeas a ver comida, que era la propuesta de los discípulos. Cristo era un hombre sensible, era un hombre que se inspiraba, que sacaba lecciones de las cosas de la naturaleza. Por eso Ellen G. White comenta al respecto y dice que el segundo libro del Señor es la naturaleza. Por eso que el diablo, pues, todo lo que Dios crea, él quiere distorsionarlo. Y entonces, si la naturaleza nos enseña lecciones espirituales, el diablo, pues, creó el panteísmo, que puedo hablar de eso en otro momento. El panteísmo, que es una distorsión de la obra de Dios en la naturaleza. Entonces el Señor se inspiró en humildes sembradores que esparcían al voleo la semilla. Al voleo. Cuando humildemente estudié agronomía 2 años, no sé nada comparado a lo que se llama agricultor, solamente teoría y poco de contacto con la naturaleza que tuve en las prácticas. Pero cuando estudié los métodos de siembra, hay un método que se llama método de siembra al voleo, que es tirar la semilla por donde se puede tirar, es decir, lanzar la semilla indiscriminadamente. Eso se llama el método al voleo. Sin embargo, Cristo ve a los sembradores a la distancia y se inspira. Cuando Cristo ve a la viuda de Naín que venía con el féretro, lo detiene y levanta al muchacho porque le dio pena o fue movido misericordia. Cristo era sensible, se inspiraba.
las personas eran su mayor atención, cubrían su mayor foco de atención. Ya Ellen White va a comentar y dice que el método de Cristo era acercarse a la gente como quien les interesaba, ganar su confianza, acercarse como quien quería hacerles el bien, ganar su confianza, suplir sus necesidades, y luego le decía sígueme. Y ella dice, y yo creo que tiene 100% de razón en su comentario, ella dice que solo el método de Cristo llevará las almas a los pies de Cristo. Ese es el método efectivo, el método de Cristo. Muy bien, entonces ve a lo lejos sembradores y comienza a explicar o comienza a declarar. Y siempre en la audiencia de Cristo habían por lo menos tres grupos de personas, tres grupos de oyentes. Sus discípulos, que eran fijos, que le daban el like fijo, que eran los que compartían siempre sus videitos. Segundo eran la gente en particular, los que para ahí pasaban, estaban trasnochados y vieron el video, se metieron, está abierta la iglesia, se metieron, están ociosos y vieron un tema. Bueno, ese tipo de personas también iban ahí a ver a Cristo, o los que tenían alguna necesidad física. Y el tercer grupo de oyentes de Cristo eran los fariseos, eran los críticos, los que estaban ahí. No, ojo grande ahí, con las pepas peladas para ver cómo lo agarraban al Señor. Bueno, sea como sea, Cristo en esta parábola, Cristo nos la facilita porque Él mismo la interpreta. Gracias a Dios, los discípulos preguntaron y los evangelistas registran el texto lo registran, y Cristo va a explicarla. Me gusta mucho este informe de Mateo. También el de Marcos es muy bueno, y voy a terminar leyendo el último versículo del informe de Lucas para tener la visión más clara. Miren cómo Cristo mismo va a interpretar la parábola que Él contó. He leído Mateo 13 del 1 al 9, ahora voy a leer Mateo 13 del 18 al 23, que es la interpretación propia del mismo Señor referente a la parábola de el buen sembrador. Vamos a leer. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien. Miren la descripción de la parábola. Y me voy a atrever a salir de mi método y me voy a ir un ratito a Marcos 4. Vayan conmigo a Marcos 4. Marcos 4. Y vamos a ver un poquito lo que dice el Señor referente a esto. Marcos 4. Por acá tiene que estar. Déjenme ver el texto. Marcos 4, 13. Marcos 4, 13 al 20. Vamos a ver. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, Jesús está siendo irónico. Desgraciadamente, los que comunicamos el mensaje o cualquier tipo de comunicación, siempre vamos a hacerlo a través de nuestro contexto, nuestra educación, nuestra cultura. O sea, desgraciadamente eso siempre va a traer un poco de molestia. Pero miren a Cristo como dice. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, es elemental, no entienden, ¿cómo vas a entender lo otro? Puede ser ofensivo, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron... Bueno, hasta ahí vamos a ver, ¿ya? Ok, entonces el terreno que representa los que están junto al camino son los que no entienden, o los que viene Satanás y le quita lo sembrado a su corazón. Pero ¿a qué representan los elementos de la parábola? Recuerden que las parábolas no son todas interpretativas. No todos los elementos pueden interpretarse y buscarle una aplicación real. No, son, como ya he dicho muchas veces, son artificios o instrumentos didácticos que Cristo introdujo en sus enseñanzas
para traer luz, echar luz. No todo se puede interpretar tal cual es, pero se puede tener la lección básica. Muy bien, la semilla, Jesús en Lucas va a decir que la semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje del reino, dice Lucas. Es el mensaje del reino, la palabra del reino. Los terrenos somos los oyentes. El sembrador es Cristo. La semilla es la palabra de Dios, el evangelio. Cristo es el sembrador y nosotros, tú y yo, somos los terrenos. Muy bien, claro con eso, vamos. Verso 19, Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. Esta palabra no la entiende. En griego no significa no entender algo cognitivamente. La palabra en griego no nos dice que es un tema de knowledge o de conocimiento. Es un tema más de asimilación. Yo dije ayer que los escritores dicen que para voltear una página hay que primero leer la página, entender la página, lo que está en la página, asimilarlo y quién sabe si volverlo a leer. Eso uno hace cuando lee un libro. Es así, el conocimiento puede ser asimilado de dos maneras. La primera manera que el conocimiento puede ser asimilado es de una manera cognitiva. Entra, ok, entiendo, 2 más 2 es 4. Y la otra manera es la reflexión al conocimiento, es la acción reflexiva. Y eso es educación de verdad. Y Elena White la respalda muy bien. Y el método de Cristo es un método de educación reflexiva. Claro que algunos cristianos nominales pues se generalizan, reflexiva y piensan que es nueva era. Eso no es nueva era, eso es simplemente que la educación cognitiva se hace carne y hueso en tu vida y te vale para la vida. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi tío, que era un hombre muy clarito de mente, le digo, tío, ¿para qué me sirven las matemáticas? Y me dice, para todo en la vida. En la vida todo es matemática. Y hoy que soy pastor, que mi línea es la filosofía, la teología, yo tengo que sumar muchas cosas y restar, multiplicar, o sea, son importantes. Cuando están en el seminario teológico, miren, a veces uno encuentra tantas incongruencias en donde no tiene que encontrarlas. Yo recuerdo que un profesor me dijo, no era profesor, era un colega que lo pusieron allí a dar clase. Él dijo, señores, el griego y el hebreo no sirve para nada. En el ministerio, cuando te ponen en una iglesia, no te sirve para nada el griego y el hebreo. Te sirve es ganar las almas. Debe ser una de las estupideces más grandes que escuché en mi vida. En ese momento solo me entró y no pasó, pero con el tiempo, con mi experiencia y con lo que Dios me ha dado, esa debe ser una de las más grandes estupideces que yo escuché en mi vida. Y lo interesante de esta parábola es que cuando yo voy a Palabras de Vida del Gran Maestro, a ver lo que Elena White comenta al respecto, me quedo con una pistola en la cabeza y lo que ella dice, como diríamos en la clase de método inductivo, lo que ella presenta en Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 2, usted si gusta no me escuche y lea el capítulo de Elena White y usted va a ahorrarse escuchar a 10, 30 pastores, porque lo que ella comenta es maravilloso. Y entonces cuando yo voy a Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 2, yo me doy cuenta que Elena White está relacionando esta parábola no solo con lo evangelístico, que es lo que uno diría, con la vida espiritual. No. Elena White relaciona esto con la vida espiritual, pero le hace una transversal a conceptos educativos. Lea el capítulo, es maravilloso. Estoy sentado desde las 3 de la mañana aquí, que no deben saberlo, pero y leyendo el capítulo y volviéndolo a leer, es maravilloso. Yo nunca lo había visto de esa manera. Lo había pasado por encima, pero ahora que lo veo, ahora, déjeme decirle que esta temática la preparé una semana atrás y la que viene ya está preparada. O sea, no crean que yo estoy sobre la marcha porque me inspiro en los mensajes que me dejan, porque las llamadas que me hacen. No, yo no voy, mi sermón no se direcciona por ninguna llamada ni por nada. Yo tengo una línea y ya lo preparé y todos los elementos
de argumentos que yo pueda, toda la bibliografía que yo pueda meter en mi tema, responde al texto. Mis sermones no salen del diario popular, mis sermones no salen de los mensajes, ni el periódico, salen de la palabra, como tiene que ser todo predicador, de la palabra. Y aún lo que diga Ellen White u otro autor debe estar sometido por la palabra. No hay otra manera. La palabra por encima de todo. No hay otra manera. La palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién va a colocar esta mañana el primer amén? Escriba amén, hermano. Diga, numeral, quiero someter mi vida a la palabra. Vamos a escribir, vamos. No se me duerman. Un numeral, quiero someter mi vida a la palabra. Palabra con mayúscula, por favor. Muy bien, entonces, la palabra entiende, del versículo 9, de la explicación de Cristo, no tiene que ver con un entendimiento intelectual. Tiene que ver con un entendimiento reflexivo. Cristo era reflexivo. Aún sus declaraciones controversiales causaban pensamiento. Ahora, el Ellen White dice que la educación verdadera es crear pensadores, no reflectores del pensamiento ajeno. Y el comentario de palabras de vida del gran maestro tiene que ver gran parte del desarrollo del capítulo con la educación. Lo que Cristo está haciendo es educar al pueblo. Hay predicadores que han puesto en estadística, yo no lo he hecho, que dicen que el 70 o 60% de los mensajes públicos de Cristo tenían que ver con la docencia, la enseñanza. La educación no vale para nada si la educación no es reflexiva. Si la educación no crea pensamiento y esos pensamientos no se transforman en acciones, esa educación no vale para nada. ¿Cómo fue la educación en mis días, en mis tiempos cuando yo estudié? Yo estudiaba memoristamente, era un conductista bárbaro. Yo recuerdo que a los 7 años, 8 años, una tía me hizo aprender 7 páginas para el día cívico de la bandera nacional en Ecuador, para recitarlo. Y vaya pues, si yo me olvidaba una palabra, yo quedaba en el aire. Esa educación se metió en mi cabeza a 12 años. Los 6 años de primaria y los 6 años de secundaria. Pregúnteme a mí cuánto recuerdo las cosas que me impactaron. Por providencia que algún maestro causó reflexión. Y les hablaba ayer de mi profesor, apellido Velázquez, un viejito maravilloso de literatura. Voy a buscar un artículo de él a ver si lo comparto en mi muro en unos 2 días. Entonces, la educación que yo recibí era una educación conductista, que me servía para el examen. Había ocasiones que después del examen salía del aula del examen y no me acordaba nada. Cuando me preguntaban mis compañeros, porque siempre salía primero y siempre salía primero y siempre sacaba buenas notas, porque felizmente, gracias a Dios, mi madre me enseñó a estudiar con un mal método, pero aprendí a estudiar. Por eso no paro de estudiar y creo que no pararé de estudiar nunca. Entonces salía y me decían Julio César, ¿y qué respondiste en la pregunta 2? No me acordaba nada, no me acordaba un cacho de nada. Y me da vergüenza salir primero, sacar 20 sobre 20, o una A, o 10 sobre 10, o 5, o como se califique. Y después que me preguntaran, yo no sabía nada. Pero eso cambió cuando fue el seminario. Y tampoco el seminario era reflexivo. Pero a mí me transformó un lugar en el seminario. Cuando yo fui al seminario teológico, yo recuerdo que estaba en mis peores días, mis peores crisis económicas, emocionales, estaba por dejar la carrera, pero entré a trabajar a la biblioteca del seminario. Y hermanos, no hubo un libro del seminario que yo no me haya leído. Yo no tengo que decirlo nunca, ni a los pastores, no a nadie. Yo tengo que decir que leo, pero yo no tengo que decirle a nadie que lo que estoy leyendo, eso no se dice. Pero por ilustración, en mi experiencia, sentarme ahí a trabajar y a hacer un inventario que se había perdido, y comencé a leer libros que pasaba por mi mano, me lo leía. Cuando los maestros venían a dar la clase y entregaban el sílabo, el balotario, o el material de apoyo para las clases, antes que entremos a clases, yo ya había leído todo el balotario para los 15 o 3 semanas.
La única manera que la educación sea útil es que sea reflexiva, que te haga cambiar. Lo que Jesús está diciendo es que las personas, aquí hay 4 terrenos. El primer terreno, que es el terreno junto al camino, son personas que entienden cognitivamente la verdad, pero cuando la verdad va a bajar por aquí, cuando tiene que pasar por aquí y llegar acá y transformar el alma, la verdad se queda por aquí. La verdad no baja. El terreno, las personas que son representadas con el terreno junto al camino, son personas que la verdad les llega, pero no la entienden reflexivamente, no se hace carne, sangre, no se hace práctica. Según Ellen White dice que los fariseos que estaban escuchando a Cristo entendieron cognitivamente la parábola, la entendieron muy bien, no pecaban de ilusos, pero esa verdad hacía contrapunte, chocaba, hacía una fricción entre su modo de vivir, su modo de ser y la verdad que el Evangelio trae. Mira, déjame decirte una cosa, hermano mío, para los hermanos que son de la iglesia, los que no son miembros de la iglesia, déjame decirte una cosa. La palabra de Dios no es un cuento de hadas, no es un cuento para Disney. Tú no verás nunca en Disney una historia de la Biblia porque no aplica. La palabra de Dios es espada. Tú que me estás escuchando, me puedes mañana ya no escuchar, estás en tu libertad. Y eso a mí no me va a resentir en lo absoluto. Porque yo con mi trabajo de predicar la palabra en mis posibilidades, con mis muchísimas limitaciones y mis poquísimas capacidades. Sin embargo, la palabra de Dios es espada. La palabra de Dios no es un baño de rosa, una tina con perfumes de nardo. Esa espada. La palabra de Dios lo que intenta es salvarme a mí y a ti. Salvarte a ti y a mí. Salvarnos. ¿Cómo puede ser una ducha de nardo la palabra de Dios cuando el mundo se está cayendo y siempre se cayó? Desde que el hombre pecó, el mundo viene cayéndose en pedazos. La palabra es espada, hermano mío. Y mira, esta parábola es muy importante, esta parábola, porque nos puede estar a ti y a mí representando. Y ojalá que después de escuchar este sermón en vivo o en repeticiones, porque no quieres que yo sepa que tú estás conectado, no importa, pero que hagas las decisiones importantes, porque tú y yo podemos hacer uno de estos terrenos. Y te puedes resentir con el mensajero, pero no te puedes resentir con el dueño del mensaje. Ahora, escuchen bien. Son aquellos que no la entienden. ¿Cómo que no la entienden? Los discípulos no la entendieron ni cognitivamente ni reflexivamente. Pero los fariseos sí la entendieron. Y para ellos iba el mensaje. Y viene el malo, Satanás, y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado. Es decir, que ese terreno capturó la semilla. Mira, hay un axioma en los 4 terrenos. En los 4 terrenos hay un axioma. Que en todo terreno, ya sea el de junto al camino, el de piedra y el de espinos, todos reciben la semilla, la misma semilla, el mismo mensaje, el mismo evangelio del mismo sembrador. La semilla que yo recibo es la que tú has recibido. Y quien te la mandó es el mismo sembrador, es el Señor Jesús. O sea, no es que a mí me la dio alguien, no, la misma semilla, es el mismo evangelio. Y todo terreno tiene capacidad de recibirlo y de crear una inicial germinación. En todos los terrenos hay algo en común, que la semilla germinó en todos, pero no en todos echó frutos. Todo terreno es tocado por la palabra. Yo he predicado, no solamente, miren, yo creo que gracias a Dios, por la gloria de Dios, yo he predicado casi en todos los países de la América. Me falta Canadá y México, y algunos países de Centroamérica. Y yo he salido de sermones y el mismo estilo en todos lados. Claro que en todos lados, pero no en todas las ocasiones, son diferentes. Un estilo es por Facebook Live, otra cosa es un set de televisión, otra cosa es un funeral, otra cosa es un sábado de mañana. Cosas diferentes. Una clase de teología diferente. Quien me conoce saben que uno se maneja en diferentes escenarios. Ahora,
Yo he visto personas que dicen, pastor, qué lindo sermón, qué linda predicación. Pero después es antagónico lo que yo puedo ver. Totalmente antagónico. Porque una cosa es que yo la verdad la entienda intelectualmente. Otra cosa es que la verdad haga nido en mi vida y me lleve a acciones, a obras producto de la fe. Hermanos míos, la verdad tiene que ser entendida reflexivamente. La verdad tiene que ser asimilada por la vida, hermanos. La verdad tiene que ser asimilada, tiene que ser comida. El pan de vida es la palabra. La palabra de Dios es nuestro pan, hermano. ¿Cuántos quieren comer del pan de vida, hermanos? Escriba, numeral, yo quiero comer del pan de vida. Escriba, hermano, yo quiero comer del pan de vida. Ahora, déjenme decirles un poquito al respecto. Déjenme decir un poquito al respecto. Voy a leer exactamente como yo leí. ¿Está bien? Si no se lo transmito a ustedes, voy a quedar en deuda con el Señor, que me levantó muy temprano hoy día para leer algunas cosas que me faltaban por leer. Entonces, la educación de Cristo era reflexiva, era cognitiva y reflexiva. Trataba de generar cambios en la vida de las personas, que haya una conversión en las vidas de las personas. No siempre se logró en su momento, pero se fue logrando con el tiempo. Aún en los discípulos, Jesús les dijo, tardos y lentos. ¿Cómo no van a saber lo que la palabra dice acerca de mí? Hermanos míos, si la educación que tú has recibido fue cognitiva, memorista, no vale nada. Si la religión que has recibido ha sido a través de una religión rígida, que no te lleva a reflexionar, es decir, que ni entiendes por qué haces las cosas, tampoco sirve. Hay que ir a Cristo. Ven ustedes lo que dice la página 26 de Palabras de Vida del Gran Maestro. No se me van a dormir, no se salgan, bueno. Quédense conmigo que yo voy a hacerles algún chiste por allí para que se me despierten. Página 26 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice así, miren, esto es fantástico. Hablando de la obra de Satanás con las personas que representan el terreno junto al camino. Ese terreno que está junto al camino. Las aves que se comen la semilla son símbolos de Satanás y sus ángeles. Miren esto. Dice Ellen White así. Mientras Cristo está atrayendo el alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Mientras Cristo está induciendo a las personas a aceptar su amor, Satanás trata de desviar la atención de las personas. ¿Dónde me quedé? Ok. Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Miren esto, ocupa la mente con planes mundanos. Ocupa la mente de las personas que reciben el mensaje, que representan la semilla junto al camino, ocupa la mente con planes mundanos. Miren esto, escuchen. Un ratito. Ok, escuchen. Excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacian en esos defectos. Es decir, que en vez de estar concentrados en el mensaje que trae el orador, se fijan en los defectos del orador y en su estilo o en su cultura, lo que sea. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado a través de ese instrumento, misericordiosamente, no produce ninguna impresión duradera. Qué interesante cita. Ayer escuché un sermón de los más duros que he escuchado en mi vida. De los más duros que una vez escuché. Yo escucho pocos sermones, pero ayer escuché un sermón, el 70% lo escuché, pero de los más duros que yo he escuchado en mi vida, que nunca se los voy a estar a recomendar. Y se lo conté a mi esposa, pues mi esposa pues está conmigo y ella ha desarrollado una madurez, creo que por la obra que hacemos nosotros, por el ambiente que vivimos. Y ese sermón tenía por lo menos 70% de cosas que yo no estuve de acuerdo. 70%. Cosas de fondo y de forma. 70%. Pero hubo un 30% de cosas que me inspiraron. Primero el orador estaba molesto, el orador se apasionó.
Bueno, eso es su estilo. No le pare bola a eso. Va para adelante. Vamos a escuchar lo que dice. Pero el 30% de cosas que me impresionaron, dije, Señor, ayúdame a tomarlas para mí. No permitas que yo me quede en los defectos del orador. Que yo me quede en el mensajero. Porque también yo soy orador, pero también soy terreno. También soy terreno. El pecado de un predicador es pensar que nadie le puede predicar. A mí me gusta cuando alguien me ministra aquí en mi iglesia. En los primeros sábados que yo tuve acá en Panamá, en la iglesia donde pastoreamos, un muchacho predicó. Antes que yo predique, él predicó. Y ese muchacho me pastoreó, me ministró. Y recuerdo que un anciano me dijo, pastor, venga para que acompañe. No, déjeme sentar porque hace años no me siento con mi esposa y mis hijos a escuchar un sermón. El pecado de los predicadores es pensamos que no tenemos nada que aprender. En lo absoluto, tenemos mucho que aprender y corregir y mejorar. Pero el mensaje no es nuestro. Por mucho que tengamos un lenguaje puro, un estilo limpio para unos y no para otros, porque el estilo limpio para uno puede ser frialdad para otros, que les guste la pasión. Yo soy un pastor apasionado, pero quién sabe si cuando yo me pongo frente a un velorio y soy limpio en mi léxico, soy limpio en mi estilo, quién sabe si a alguno no le guste. Esto es cuestiones de sabores y de gustos. Sin embargo, el mensaje, el vino nuevo, puesto que el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos, el predicador debe estar siempre renovándose ante el Señor, inspirándose. El mensajero debe estar siempre buscando renovación espiritual para que el vino nuevo esté en odres nuevos. Porque si el vino nuevo va a odres viejos, lo rompe. Lo rompe. Eso es la palabra. Ahora, escucha bien. Tú y yo, como oyentes, no nos quedemos con el estilo de las personas, con los ademanes, con los defectos, con las muletillas, con el buen o mal idioma. Vamos a analizar el mensaje que trae esa persona. Yo recuerdo que allá en Guayaquil, en la iglesia del sur, había un hermanito que era el que limpiaba la iglesia a veces, pero era el jardinero. Y siempre él te recibía con un texto bíblico. Bendito el varón que confía en el Señor. No había otro texto bíblico. Pero tanto me lo dijo tantas veces lo escuché, que la lección entró en mi corazón. Bendito el varón que confía en el Señor. Maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor, hermanos. Ahora, hermano mío, no te quedes con el predicador, quien sea, tu pastor, quien sea. Mira el mensaje. En algún lugar Cristo tiene que estar. Y lo que no vale, bueno, como dice el apóstol, retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora, yo no quiero ser el terreno. Yo a veces soy el terreno junto al camino. Pero yo, Julio César Álava, en esta mañana no quiero ser el terreno junto al camino. Y yo voy a escribir ahí con mi dedo. Voy a escribir, numeral, no quiero ser el terreno junto al camino. ¿Cuántos conmigo van a escribir y van a decir, Señor, yo no quiero ser el terreno junto al camino? Escriba, hermano, yo no quiero ser el terreno junto al camino. Miren un poquito más lo que dice Ellen White al respecto. La página 29, me voy rápido a 29 porque esto es mucho. Lean ustedes. Solo la 26 aquí. Pero déjame ver si encuentro algo más que nos interese. Como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Es decir, que el negocio del diablo somos nosotros, los que criticamos, los que no somos, los que nos sentamos a la mesa a criticar. Después del sermón del sábado, nos sentamos a comernos al predicador y llamamos a uno al otro para comernos al predicador. Y miren cómo ella habla. No sé si aquí lo va a encontrar. Ella dice que muchas personas se sientan a la mesa después del sermón del sábado, lo que sea, se sientan a la mesa a ver los defectos. Dice la forma, a ver los defectos, y dice ella que el peor error de eso es hablar de esos defectos frente a los niños. La peor es, miren aquí, en la página 27, se discuten
se espacían en los comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje, que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Todo mensaje que viene de la palabra de Dios, tómalo como que fuera para ti dirigido. Se discuten libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto a oídos de los inconversos. A menudo los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Yo tengo muchos pastores colegas que sus hijos han dejado la iglesia y han apostatado porque ellos le sembraron amargura en sus corazones. El peor error de un padre es hablar mal del evangelio, de la iglesia, frente a sus hijos. Y eso es para mí, para ti, hermano mío. Hay que cuidar mucho eso. Vamos a ver el terreno número 2. Yo no quiero hacer el terreno junto al camino en el nombre del Señor, por la gracia de Dios. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento, la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué lindo! El segundo es mejor que el primero. Este la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Esos hermanos que parecen, como diría un predicador que yo escuché, bastante folclórico, bastante chéverísimo, me encantaba cómo predicaba, usaba un lenguaje muy, muy popular. Él decía, hay hermanos que parecen foquitos de Navidad, de árbol de Navidad, prenden y apagan. Así decía él, me encantaba mucho cómo él predicaba. Es más, disfrutaba siempre con él, me gustaba muchísimo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muy bien, estas personas son personas superficiales. El texto me lo dice. Son personas que reciben con gozo, que parecen que están conectados, parece que están listos. Sin embargo, ya no, pronto se pasa el gozo y cuando viene la prueba, viene la angustia, ya no tienen raíz y la semilla no echa frutos. Déjenme leer lo que dice la página 29 de este libro tan bonito que encontré, que también se lo pueden ver en internet. Dice así, ok, miren esto. Dice aquí el verso 29 dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues venir la aflicción o persecución por causa de la palabra tropiezan. Y acá dice el versículo 5 dice, pero cayó la parte que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esta expresión de sol, Ellen White la va a comentar de esta manera. Me parece interesante lo que dice. 29. Dice, el cálido sol. Ya se lo encuentro aquí, con mis ojos más. Ya tan viejos mis ojos. El cálido sol. ¿Dónde dice el cálido sol aquí? A ver. Hay mucha gente ahí. El cálido sol. Bueno. Creo que no lo he encontrado. No lo veo en el momento. El cálido sol. Pero ella dice que el sol que le da vida a las plantas. Aquí está. El cálido sol. Miren, el cálido sol estival que fortalece y madura el robusto grano, destruye aquello que no tiene raíz profunda. Así es el que no tiene raíz en sí, es temporal, es decir, dura solo un tiempo, y una vez venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos reciben el evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Hay gente que me escucha que por el COVID, si no fuera por el COVID, ni me conocerían, ni sabrían que yo estoy hablando. Pero el peor pecado que tú puedes tener es que escuches la palabra como un amuleto, como una medicina para salir del sufrimiento. Debes escuchar la palabra como el medio para encontrar a Cristo y ser liberado del pecado. Esa es el objetivo de escuchar la palabra, de ser libre del pecado. Vamos a escribir numeral. Yo quiero escuchar la palabra para ser libre del pecado. Vamos a escribir, yo quiero escuchar la palabra para ser libre del pecado.
Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba. Desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Este es el grupo de cristianos o personas que somos representados por la semilla que cae junto al pedregal, a las piedras, el terreno pedregoso. Y yo no quiero ser, hermano, y yo voy a poner ahora otro numeral, yo no quiero ser el camino pedregoso. Yo no quiero ser el camino pedregoso. Numeral, escriba, hermano, yo no quiero ser el camino pedregoso. Miren, ¿saben qué? Una de las cosas claves, y que al final yo voy a hablar sobre la constancia, la perseverancia. Yo recuerdo cuando el Evangelio llegó a mi vida. La persona que me llevó a Cristo fue a mi casa por otra persona. Una tía que estaba enferma, tenía cáncer, estaba muriendo. Ya le habían desahuciado a mi tía, muy querida por mí, muy amada mi tía. Y la persona que fue a llevarle el Evangelio fue a hablar con ella. Mi tía muy curuchupa, como decimos en mi tierra, o sea, muy firme, o sea, muy católica, pobrecita. Ella bien sincera. Ella estaba allí con su seno ya mutilado, pobrecita mi tía, una víctima de las radioterapias, etc. Y cuando escuchó el Evangelio, escuchó y parecía que iba a seguir la conversación. Yo estaba mirando desde arriba de la escalera, yo tenía 15 años, miraba y decía, mi tía por fin va a aceptar que le hablen de Cristo. Pero en el momento mi tía recibió un poco como que de luz. Yo sentí que ella recibió un poco el mensaje, pero en el momento rechazó a la persona. Y cuando rechazó a la persona, yo me sentí con vergüenza ajena. Y bajé las escaleras, no la dejé ir, y entonces yo no sabía que la semilla estaba siendo sembrada al voleo en mi terreno. Y la recibí con gozo, pero tuve miedo después. Porque la semilla que yo recibí con gozo era espada. La semilla que recibí con gozo era espada. Me decía que hubiese cambios en mi vida. Me decía que era peligroso adorar imágenes. Me decía que Cristo me salva por la fe. Que soy salvo por la fe y no por las obras. Que solo Cristo puede perdonar mis pecados. Me decía que el día del Señor es el día sábado. Era una espada muy difícil. La recibí con gozo, pero pensé, esas personas que el Evangelio llega a sus vidas, lo reciben con gozo. No, ya no quiero saber nada, de verdad que no, mejor ven otro día te recibo. Ya no quiero escuchar los videos, ni los sermones del pastor, ni quiero que me vengas a visitar a mi casa, ya no quiero. Son esas personas superficiales que tienen una religión superficial por encima. Echa raíz, pero no encuentra tierra donde sostenerse. El sol que hace germinar a la semilla que está en buena tierra, el mismo sol las hace morir, las quema. Pero yo no quiero ser, vamos a escribir, yo no quiero ser el terreno pedregoso. En el nombre del Señor, por su gracia, Señor, ayúdame a no ser el terreno pedregoso. Vamos al versículo siguiente. Tercer terreno. Ya vamos a terminar. Tercer terreno. 22, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo, de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructífera. O sea, este es mejor, este escucha, pero el afán de este mundo le va ahogando. Los espinos son el afán. ¿Saben ustedes que los espinos pueden crecer en cualquier tierra? En árida, en tierra fructífera, en cualquier tierra los espinos pueden crecer. Pero la buena semilla no puede crecer en cualquier tierra. La cizaña puede crecer en cualquier tierra. Los espinos pueden crecer en cualquier tierra. Pero la palabra de Dios no puede crecer en cualquier tierra. Vamos a ver cómo Ellen White comenta al respecto. Estoy solamente leyendo lo que Ellen White dice porque me pareció que es lo mejor. Yo no tengo mejor palabras que esta. Para mí son superiores totalmente. 31. Veamos aquí, dice.
Ah, ya, me faltó algo en la página 30. Bueno, ya no se los digo. Sigamos. En el 31 dice así. Estas personas que representan al terreno junto a de espinos, dice Ellen White que les falta transformación moral. Y hace unos días atrás, yo recibí una llamada de alguien que me decía, oye, ¿por qué estás observando mucho la crisis del virus de Ecuador? Yo siempre he hablado de Ecuador. ¿Y por qué estás hablando sobre eso? Le digo, porque la religión es moral, le dije. Le respondí, porque amigo mío, la religión es moral. La religión no es una esfera que te arrebata del mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Están, pero no son. Ahora, si se muere mi familia, mis sobrinos, mis primos, mis amigos, mis hermanos de iglesia, mis colegas, ¿cómo no me va a afectar? Me va a afectar. Ayer una hermana de aquí, Panamá, muy linda, una hermana muy, muy cariñosa, nos contó a mi esposa y a mí por mensajes que su tío había salido del hotel donde estaba pasando su cuarentena. No hubo cosa más linda en todo el día que esa noticia. Y nos alegró mucho con mi esposa escuchar esa noticia. Y es así como la cuarentena tiene que abordarse, no en las casas. Porque si la casa, es que es ilógico decir, quédate en tu casa, pero mandas al enfermo a la casa, a que enferme a la esposa, a los padres, a los hijos. ¿Pero para qué? ¿Para qué estás en casa? ¿Para morirte? O sea, si la casa es la última resistencia para del cerco epidemiológico, ¿por qué mandas a la gente a las casas? Hay gobiernos como el ecuatoriano que todavía no han habilitado hoteles para la cuarentena. Y ya la gente anda por ahí caminando la gente. En Quito, de cada 7, de 10, cada 7 ecuatorianos que viven en Quito están contagiados y andan en la calle. Aquí, gracias a Dios, aquí en Panamá, gracias a Dios, y en otros países, han habilitado algunos hoteles para que el contagiado que amerite no ir al hospital, vaya al hotel a pasar su cuarentena. Y eso es aplaudible. Y yo agradezco eso. Pero desgraciadamente en otros lugares como en Ecuador, las personas siguen pasando su cuarentena en las casas, contagiando a las personas. Qué desgracia. Y esa medida de sacar a la gente antes de tiempo es una medida económica que solo persigue es elevar rápido el pico de la pandemia para que todo baje y ya salir. Aún un país como Suecia, que no se acogió a la cuarentena, y la gente siguió normal, con todo respeto a todo un país tan lindo que algún día espero conocer, tiene que ver con una intención económica, de no parar la matriz económica. Y eso más o menos es como, bueno, igual iban a 3.000, decían 3.000 se iban a morir, eran nuestros cálculos. Y 3.000 se murieron. O sea que nunca hubo intención de salvar a esos 3.000, de que sean 2.500. Eso más o menos es como cuando los fariseos dijeron, es menester que un hombre muera por todo el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. Y allí el pueblo judío tuvo su debacle de generación en generación. Así que ten mucho cuidado con los valores que tenemos, los valores que profesamos y lo que compartimos con la comunidad que no es cristiana, que a veces nos vende valores equívocos. Sin embargo, aquí dice, miren lo que dice aquí, la señora White dice, la autora dice, página 31, miren, me gusta mucho esto como dice, falta transformación. Déjame ver si encuentro la cita, es que no puedo subrayar aquí. Mi computadora está malaza, está en un complot fatal conmigo, no me ayuda mucho. Déjame ver si encuentro la cita. Falta transformación. Déjame ver si encuentro la cita. Si no la encuentro, se las debo. Pero ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo. A ver, déjame ver si aquí la encuentro. Falta transformación. Aquí está. La semilla del evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. ¿Te imaginas que coseches espinos? ¿Te imaginas que siembras semilla, pero cosechas espino? ¿Te imaginas?
Entonces, este tipo de terreno y quienes somos representados por ese terreno, somos esas personas que no nos hemos transformado moralmente, que nos bautizamos, que llegamos al Evangelio, pero seguimos mintiendo, seguimos chismeando, seguimos hablando, seguimos robando, seguimos estafando, engañando. Personas que estamos bautizados, estamos en la iglesia, somos cristianos en cualquier denominación que sea. Ninguna denominación te da autoridad para ser inmoral, porque la religión no es una bata para delinquir. Entonces, este tipo de personas son aquellos creyentes que no han tenido una transformación moral, que la palabra, la semilla, no ha transformado moralmente su vida. Pablo es un ejemplo de eso. Pablo perseguía a cristianos, consentía en sus muertes, pero cuando el evangelio llegó en Hechos 9 y el Señor lo tumbó a Pablo del caballo, una vez yo dije esto en una iglesia y un hermano viejito casi me mata por decir eso, y lo tumbó del caballo y mordió polvo, Pablo se transformó. Para siempre se transformó Pablo. Se transformó para siempre Pablo. El evangelio es conversión. Y yo siempre he dicho esto, conversión es giro radical de una dirección a otra. Eso es conversión. El evangelio tiene que originar conversión en las personas. Vamos a decir, yo quiero ser convertido por el evangelio. Perdón, numeral. Yo quiero ser convertido por el evangelio. Escriba, mi hermano mío, hermana. Yo quiero ser convertido por el evangelio. Yo quiero ser convertido por el evangelio. Escriba, hermano. Ok. Vamos a ir a la parte final. Y ponga allí al final, yo no quiero ser el terreno espinoso. Diga allí, yo no quiero ser el terreno espinoso. Esos cristianos espinosos, yo no quiero ser. Esos que hincan, van hablando y van hincando, van pasando y van hincando, van viviendo y su vida es una constante hincazón. Entonces yo quiero ser, ponga, yo no quiero ser el terreno espinoso. ¿Cómo mismo? Ok. Vamos adelante, muy bien. Producción está siempre a pila. Vamos adelante para terminar. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mira, nuevamente se repite la misma expresión que se dijo en el versículo 19. Entiende, la palabra se repite. Los de arriba no la entendían reflexivamente. Los de abajo, estos son los que oyen, es decir, los que oyen lo que la asimilan intelectualmente y los que entienden la palabra y esa asimilación reflexiva, hacen que ellos den buenos frutos. Esa asimilación reflexiva, aquí hay 3 niveles en el conocimiento. Por eso Elena White habla de educación. En este capítulo que estoy leyendo, Elena White habla de educación. Primer nivel, el intelectual. Acepta, entiende, la asimila en el corazón y la pone por obra. La entiende, asimila en el corazón y la pone por obra. Estos son los cristianos que son representados por el terreno, por el buen terreno. Entienden la palabra y dan fruto. Produce a 100, 70 y a 30 por uno. Quiere decir que esa sola semilla produjo 30 frutos, produjo 70 frutos y produjo 100 frutos. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿qué significan esos números? No lo sé. Están ahí, no lo sé. No tengo respuesta para eso. Pero lo que sé es que esta semilla, esta única semilla, que fue sembrada en el buen terreno, produjo 30, 70 y 100, todo vino de una sola semilla. Así que, hermanos míos, esta es la semilla y esta es la que yo quiero ser. Yo quiero ser numeral. Yo quiero ser, ponga ahí numeral, por la gracia de Dios, yo quiero ser el buen terreno. Yo quiero ser por la gracia de Dios quiero ser el buen terreno. Por la gracia de Dios quiero ser el buen terreno. Miren a ver si encuentro, vean si encuentro aquí la cita que quiero leerles. Aquí, a ver si encuentro. Aquí, miren. Página 36. Así él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Es decir, que si nosotros no,
La palabra no nos convierte, los perjudicados somos nosotros. Y si nos convierte, somos beneficiados. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. Quiere decir, esto podría, a vista y paciencia, podría decir que estamos predestinados. Que algunos ya son piedra, que algunos son junto al camino, que algunos son terrenos espinosos. No, 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 no. No. Esto no es predestinación. Esto tiene que ver con dominio. Miren lo que dice la Ellen White. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a hacer. Si usted y yo somos terreno pedregoso, espinoso, junto al camino, estamos en la libertad de decidir qué queremos ser. Yo esta mañana me considero un terreno espinoso, pedregoso, que está junto al camino, pero por la gracia de Dios quiero que el Señor me transforme en buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el Señor me transforme en buena tierra. Numeral, yo quiero que el Señor me transforme en buena tierra, porque soy malo, porque nací pedregoso, nací piedra. Dice la palabra, y les cambiaré ese corazón de piedra y les pondré uno de carne para grabar mis mandamientos en sus corazones. Jesús nos puede cambiar. Eres terreno pedregoso, eres terreno espinoso. Déjame decirte que Jesús puede cambiarte. Si hoy le pides al Señor, si caes de rodillas delante del Señor, el Señor te va a transformar. No estamos predestinados para perdernos. El Señor ha hecho provisión para que todos nos salvemos. Todos podemos ser buenos terrenos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser buenos terrenos. Bueno, el Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que la buena tierra, miren, la buena tierra. El corazón recto y bueno mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado. Cuidado. El corazón recto y bueno que dice Marcos y Lucas no es un corazón farisaico. No es eso. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola es un corazón sin pecado. Pues se predica el evangelio a los perdidos. Todos somos pecadores. Cristo dijo, no he venido a llamar a los justos sino a pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. ¿Quién tiene corazón recto? Aquel que se rinde al Espíritu Santo. Tu corazón es recto, no porque seas fanático ni farisaico. Tu corazón es recto cuando lo rindes al poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quiero rendir mi corazón al Espíritu Santo. Y yo pongo un numeral. Yo quiero rendir mi corazón al poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me acompañan con ese numeral? Escriba, hermano mío. Yo quiero rendir mi corazón al poder del Espíritu Santo. Y voy a terminar leyendo lo que prometí, Lucas capítulo 8. Vean ustedes cómo Lucas da la clave al final. Por eso que los evangelios deben leerse uno en relación con el otro. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, hermanos. Déjenme leer este texto, apúntenlo. Versículo 15. Miren cómo Lucas cierra la parábola. La explicación. Más el que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto. Y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esta palabra, esta expresión final me recuerda a Mateo 24, que dice, el que hasta el final persevere, ese será salvo. Hermanos, tú no tienes por qué seguir siendo, si estoy predicando para alguien que se siente que es un terreno junto al camino, que siente que es un terreno pedregoso, o siente que es un terreno espinoso, no todo está perdido, hay esperanza para ti. Porque muchas veces yo también me he sentido un terreno pedregoso, espinoso, junto al camino. He dejado que el diablo arrebate oráculos preciosos en mi corazón. Pero esta mañana yo quiero pedir al Señor que me ayude a hacer una buena tierra, que me transforme en una tierra, que el Espíritu abone en mí la lluvia temprana y tardía, y esa lluvia cree un ambiente para que la palabra de Dios sea sembrada en mi vida como la buena semilla y el buen terreno. ¿Cuántos quieren pedir al Señor ser buenas tierras? Vamos a escribir, numeral,
Señor, transfórmame en una buena tierra. Escriba, hermano. Señor, transfórmame en un buen terreno. Vamos a orar. Recuerden, mañana, el reto de mañana, nuestro desafío será mañana no hacer pedidos de oraciones. Mañana escriba, pero escriba agradecimientos. Vamos a gozarnos mañana, porque mañana tenemos una lección maravillosa, una parábola, vuelas eso, fuera de serie. Ambas. Muy bien, gracias. Vamos a orar, hermanos. Pídele al Señor que nos bendiga. Vamos a levantar a los hermanos que no se están conectando, a los que están desanimados. Vamos a llamarles y decirle, hermanos, conéctate. No con el pastor, sino con la palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por la lección maravillosa de la parábola del sembrador. Muchas veces yo me he sentido terreno pedregoso, espinoso, he sido un pastor espinoso, he sido un predicador espinoso, un cristiano pedregoso, sin profundidad. Pero Señor, te pido en el nombre de Jesús que por tu gracia y por el poder del Espíritu Santo, que transformes, que quites las piedras, que me ayudes a quitar la piedra, las espinas, cortarlas, y que no sea un terreno junto al camino tampoco, sino sea una buena tierra, Señor. También a los hermanos que están orando, Señor, allí en sus casas, con sus teléfonos, con su computadora, viendo la transmisión. Padre, transfórmalos, Señor, en buena tierra, para que tu palabra en nosotros sea sembrada con amor, con poder, y demos frutos para el reino de los cielos. Que nadie nos conozca por nuestra vana habladuría, sino nos conozcan por nuestros frutos, pero frutos, productos del Espíritu Santo, de una relación contigo maravillosa. Queremos estar unidos a ti, Señor, como la vid y los pámpanos. Queremos caminar contigo a tu mano, queremos contemplarte, aprender de ti. Si nos equivocamos, Señor, estarás para corregirnos, porque tú corriges a los que amas. Si nos caemos, Señor, tú nos vas a levantar, y queremos mirarte a los ojos, Padre, y queremos saber que estás con nosotros, y que tú no has perdido la confianza en nosotros, que no has perdido la esperanza en nosotros, y que todos nosotros, los que vemos este video en vivo e indiferido, por el poder del Espíritu Santo, y si así lo pedimos, seremos transformados en buena tierra, para dar frutos para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Esta es una prueba. Vamos a orar otra vez y vamos a pedir por las listas. Si ven ustedes que ya la mente está fallando, vamos a orar. Padre, pedimos por David Bedoya, que pide por él, por su esposa, su hija, sus familiares en Ecuador y en Cuba, por familias que estudian la Biblia. Señor, bendice a David, su trabajo que hace como misionero. Jessica Carmona pide por la salud de toda su familia. Señor, escucha la petición de Jessica. Sio Carles pide por el derramamiento del Espíritu Santo, que Dios esté siempre en primer lugar, y por la salud física y espiritual de su familia y amigos con quienes está compartiendo la Biblia. Señor, bendice a Sio Carles y su trabajo maravilloso entre sus amigos y conocidos y familiares, y salud para la familia. Marilena Painí pide por la salud de su familia y de los hermanos de Vinces. Por Alejandro Asensio, tiene cirrosis. Por Martín Laje, que recupere la visión. Y por Sally Laje, que tiene un tumor cerebral. Señor, tanta desgracia en una sola familia, Padre. Ponemos en tus manos esta petición, y que sea conforme a la fe de la hermana Painí y de las personas que están involucradas, Señor. Padre, Silvia Sellán pide por sus hijos José Ruiz y Jorge Ruiz, para que busquen los caminos de Dios y regresen a casa. Fausto Gómez pide protección, está viajando a su trabajo. Señor, bendice a estas personas, a Fausto y a Silvia Sellán. La hermana Gladys Hernández pide por la vida espiritual de Bianca, Betty, Gustavo, Daisy, Sochi, Gladys y Paul. Padre, escucha la oración de la hermana Gladys. Por Victoria, Bolívar, Roger, Kevin, Antonio, Belkis, que puedan entregarse a Dios. Magda pide protección por su trabajo en el Mides y por la salud de Roberto y Rosa Quiroz. Señor, bendice a Magda y siga dándole alegrías y triunfos en el Evangelio. Cecil pide por su hermano Richard Córdoba, para que busque los caminos de Dios, y por su mamá Milagros Rodríguez, que ponga su confianza en Dios. Señor, ponemos en tus manos a la familia de Cecil, Señor, y su hermano y su mamá.
Por la salud de Pablo Roger, en tus manos lo ponemos, Señor. Bendícelo y obra en él conforme a tu voluntad. Por la salud de Elsa Torres, Señor, por los hermanos que trabajan en la parte médica, por el embarazo de Génesis, por la salud física y espiritual de los padres de Liz en Ecuador, que el Evangelio toque la vida de ellos, Señor. Por favor, escucha la oración de Liz y por los que salen a trabajar cada día. Padre, gracias por escucharnos, gracias por respondernos y gracias porque estás con nosotros. Te sentimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz día, que todos seamos buenos terrenos, que la palabra no nos ahuyente, es más, nos atraiga, y que Cristo sea levantado con la palabra y seamos atraídos hacia Él. Los quiero mucho. Aquí hay un hombre y una mujer al lado que a pesar de nuestros errores tenemos buenas intenciones cada madrugada en compartir el mensaje. Chao, compartan por favor. Nos vemos.